¿Alguna vez te has preguntado si la Fórmula 1, más allá de ser un espectáculo de velocidad y destreza, es también un escenario donde las emociones pueden salirse de control? ¿Y qué pasa cuando esas emociones generan consecuencias inesperadas? Bueno, en el caso del tricampeón Max Verstappen, todo comenzó con un simple comentario impulsado por la frustración. Un solo dicho durante una conferencia de prensa terminó convirtiéndose en un asunto mucho más grande cuando la FIA decidió imponer una sanción, algo que nadie esperaba. En este video vamos a desmenuzar todos los detalles de lo que sucedió en el GP de Singapur, dónde, por qué y cómo este incidente explotó de una manera que nadie vio venir. ¿Qué llevó a la FIA a tomar una medida tan drástica? ¿Por qué algunos expilotos como Juan Pablo Montoya lo consideran una sanción mezquina? Y lo más importante, ¿cómo impacta esto en la relación entre la FIA y uno de los pilotos más influyentes de la Fórmula 1? Quédate con nosotros, porque lo que vamos a descubrir hoy podría cambiar tu percepción sobre las reglas, la autoridad y el manejo de las emociones en el automovilismo. Para entender por qué un simple comentario de Max Verstappen se convirtió en un tema tan polémico, es esencial analizar el contexto en el que se dio. Tras una carrera complicada en el GP de Singapur, donde su coche no rindió como esperaba, Max llegó a la rueda de prensa visiblemente frustrado. Los periodistas le preguntaron sobre su rendimiento y en medio de su respuesta dejó escapar un... Ahora bien, en cualquier otro entorno esto podría haber sido visto simplemente como una reacción normal bajo presión. Pero en Fórmula 1, cada palabra de los pilotos está bajo escrutinio. El F de Max fue captado por las cámaras, y la FIA, siempre alerta a cualquier posible infracción de conducta, decidió tomar cartas en el asunto. Hasta este punto, podríamos pensar que una advertencia o incluso una multa simbólica sería suficiente, pero no fue así. En su lugar, la FIA optó por sancionar a Verstappen con trabajos de servicio público, algo que para muchos fue completamente desproporcionado. Esta reacción de la FIA sorprendió a los aficionados y abrió un debate más amplio sobre cómo se manejan las emociones y el lenguaje en la Fórmula 1. La Fórmula 1 no solo es conocida por sus carreras llenas de adrenalina, sino también por ser un deporte que busca mantener un estándar alto de profesionalismo y disciplina entre sus pilotos. Sin embargo, ¿es posible que la FIA esté llevando estas expectativas demasiado lejos? Según sus propias reglas, cualquier comentario o comportamiento que vaya en contra de los principios deportivos puede ser motivo de sanción. En este caso, la FIA interpretó el F de Verstappen como una falta de respeto hacia el público y hacia el deporte. ¿Pero realmente era necesario imponer una sanción tan severa por una simple palabra? Para muchos la respuesta es no. Lo que vemos aquí es una organización que está intentando equilibrar la libertad de expresión de los pilotos con la necesidad de mantener una imagen pública impecable. Pero al hacerlo, tal vez esté imponiendo un nivel de control que puede parecer excesivo, especialmente en un deporte donde las emociones siempre están a flor de piel. ¿Es justo castigar a un piloto por algo que, en esencia, todos hemos dicho en algún momento de frustración? Cuando se trata de opiniones fuertes y sin filtro, Juan Pablo Montoya es una referencia inmediata en el mundo de la Fórmula 1. El expiloto colombiano, conocido por su estilo agresivo tanto en la pista como fuera de ella, no dudó en pronunciarse sobre la sanción a Max Verstappen. Montoya fue claro, consideró que la FIA había sido mezquina y exageradamente estricta con su decisión. Según Montoya, una simple advertencia o una multa simbólica habrían sido castigos mucho más proporcionales al incidente. ¿Por qué castigar a un piloto con trabajos comunitarios por algo tan trivial? Para él, esta sanción solo demuestra que la FIA está tratando de ejercer un control excesivo sobre los pilotos, especialmente sobre aquellos que, como Verstappen, tienen una personalidad fuerte y no temen expresar sus emociones. Es interesante ver cómo Montoya, que vivió la F1 en una era diferente, donde los pilotos tenían más libertad para decir lo que pensaban, ve esta situación como una señal de que el deporte está cambiando, y no necesariamente para mejor. Una de las mayores críticas que ha surgido a raíz de la sanción de Verstappen es la idea de que la FIA no es consistente a la hora de aplicar sus reglas. ¿Acaso habríamos visto la misma severidad si el comentario hubiese venido de un piloto menos relevante? En el pasado, hemos visto cómo los pilotos se desahogan durante las carreras, usando un lenguaje mucho más fuerte en la radio, que es transmitido en vivo. Sin embargo, en esos casos, las sanciones han sido mínimas o inexistentes. Entonces, ¿por qué castigar a Verstappen tan severamente por algo dicho fuera del calor de la competencia? Este aparente doble estándar está generando descontento entre los aficionados y algunos miembros del paddock, quienes creen que la FIA puede estar tratando de domar a Max. La realidad es que, en un deporte tan mediático como la Fórmula 1, donde cada palabra puede ser amplificada y malinterpretada, es esencial que las reglas sean claras y se apliquen de manera equitativa.
Si la FIA sigue siendo inconsistente en este sentido, corre el riesgo de perder la confianza de los pilotos y del público. Max Verstappen no es solo un piloto excepcional, es una figura que ha cambiado la cara de la Fórmula 1 moderna. Su estilo de conducción agresivo, su determinación en la pista y su personalidad arrolladora lo han convertido en el favorito de muchos. Pero al mismo tiempo, su franqueza y su disposición para hablar lo que piensa lo han metido en problemas más de una vez. La sanción de la FIA no es la primera vez que Max se enfrenta a la autoridad del deporte. En varias ocasiones anteriores, ha mostrado su desacuerdo con las decisiones de la FIA, especialmente cuando cree que no se le está tratando con justicia. Esta relación tensa entre el piloto y la organización es un reflejo de cómo la FIA intenta imponer su autoridad en un deporte donde las personalidades fuertes, como la de Max, no siempre se alinean con las expectativas de comportamiento. Pero ¿es realmente justo pedirle a un piloto como Verstappen que reprima su naturaleza competitiva y emocional en nombre del buen comportamiento? Muchos argumentan que sería como quitarle su esencia, algo que en última instancia haría que la Fórmula 1 fuera menos emocionante. La Fórmula 1 es un deporte de equipo, pero también es un deporte de individuos. Cada piloto tiene su propio estilo, su propia personalidad, y la relación que tienen con la FIA es fundamental para el funcionamiento del campeonato. Cuando la FIA impone sanciones que los pilotos consideran injustas o desproporcionadas, eso puede generar un distanciamiento que afecte la manera en que los pilotos se comportan dentro y fuera de la pista. En el caso de Verstappen, este no es el primer roce que ha tenido con la organización, y no será el último. Pero lo preocupante es que si estas tensiones continúan, podríamos ver una Fórmula 1 donde los pilotos se sientan más reprimidos, más controlados y menos dispuestos a expresarse con autenticidad. Esto, a largo plazo, podría afectar el espectáculo, ya que la Fórmula 1 es tan emocionante por las personalidades que están detrás del volante, tanto como por las carreras en sí. Estamos ante una Fórmula 1 donde los pilotos deben medir cada palabra por miedo a una sanción. Uno de los debates más interesantes que ha surgido a raíz de esta sanción es si la FIA está sobreprotegiendo la imagen del deporte a costa de la autenticidad de los pilotos. En un mundo donde todo se comparte en redes sociales, donde cada palabra y cada gesto se convierte en viral en cuestión de minutos, es comprensible que la FIA quiera mantener un nivel de profesionalismo alto. Pero al hacerlo, ¿están sacrificando parte de lo que hace a la Fórmula 1 tan emocionante? Los pilotos, como cualquier otra persona, son seres emocionales, y en el calor de la competencia, es natural que a veces las palabras salgan sin filtro. Si la FIA sigue castigando cada pequeño desliz, podríamos estar viendo un deporte cada vez más controlado, menos espontáneo y, en última instancia, menos entretenido para los aficionados. El lenguaje es una herramienta poderosa en la Fórmula 1, no solo dentro de la pista, sino también fuera de ella. Los pilotos son embajadores de sus equipos y del deporte, y cada palabra que dicen tiene el potencial de influir en la percepción pública. En un deporte tan globalizado como la Fórmula 1, cada palabra de los pilotos es captada por una audiencia inmensa. Estamos hablando de millones de personas viendo las carreras, sintonizando conferencias de prensa y siguiendo de cerca cada declaración que hacen tanto en los medios como en las redes sociales. En este contexto, las palabras tienen un peso enorme, y es por eso que la FIA ha decidido controlar de manera más estricta lo que los pilotos pueden o no pueden decir. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Está la FIA exagerando en su afán por proteger la imagen pública del deporte? Los pilotos no son robots, son personas que bajo presión extrema expresan sus emociones. Si bien es cierto que el lenguaje inapropiado puede tener repercusiones, también es importante entender el contexto en el que se produce. En el caso de Max Verstappen, fue una expresión de frustración, algo que cualquier persona podría decir en una situación de estrés. Castigarlo por ello podría verse como un intento de la FIA por reprimir la autenticidad de los pilotos, lo que a largo plazo podría hacer que el deporte se vuelva más aburrido y predecible. Uno de los principales temas de discusión tras la sanción de Max Verstappen es si la Fórmula 1 está tratando de ser demasiado políticamente correcta. En un deporte donde las emociones están siempre a flor de piel, la autenticidad de los pilotos es una de las principales razones por las que los aficionados se sienten conectados con ellos. Verstappen, en particular, ha ganado una gran cantidad de seguidores precisamente porque no tiene miedo de decir lo que piensa, tanto dentro como fuera de la pista. Pero cuando la FIA comienza a sancionar comentarios como el suyo, la pregunta que surge es: ¿están tratando de controlar demasiado a los pilotos? Si bien es importante mantener un nivel de respeto y profesionalismo, también lo es permitir que los pilotos sean ellos mismos.
Después de todo, parte de lo que hace que la Fórmula 1 sea tan emocionante es la personalidad y el carácter de los pilotos. Si la FIA sigue castigando a los pilotos por ser auténticos, podríamos estar viendo una versión del deporte mucho más limpia, pero también mucho más aburrida. Encontrar el equilibrio entre el control y la libertad de los pilotos es uno de los mayores desafíos que enfrenta la FIA en la Fórmula 1 moderna. Por un lado, es comprensible que quieran mantener un nivel de profesionalismo en un deporte que es visto por millones de personas en todo el mundo. Pero por otro lado, los pilotos son seres humanos que compiten bajo una presión extrema, y las emociones a menudo se desbordan. Castigar a Max Verstappen por un comentario que, en cualquier otro contexto, sería visto como una expresión normal de frustración, podría ser visto como un exceso de control. ¿Es justo que la FIA castigue a un piloto por algo tan trivial? Muchos argumentan que no. La Fórmula 1 es un deporte de emociones intensas, y parte de su atractivo radica en ver cómo los pilotos lidian con esas emociones. Si la FIA sigue imponiendo sanciones tan estrictas, corre el riesgo de quitarle parte de esa emoción al deporte, algo que los aficionados podrían no perdonar fácilmente. La relación entre la FIA y los pilotos siempre ha sido complicada. Por un lado, la FIA es la máxima autoridad en el deporte y tiene la responsabilidad de mantener el orden y el respeto dentro de la Fórmula 1. Pero por otro lado, los pilotos son los que ponen el espectáculo, y sin ellos no habría Fórmula 1. Cuando la FIA comienza a imponer sanciones por cosas tan triviales como un comentario fuera de lugar, se corre el riesgo de tensar demasiado esa relación. Max Verstappen es uno de los pilotos más influyentes de la parrilla, y sancionarlo de esta manera envía un mensaje claro a los demás pilotos. Cualquier desliz, por pequeño que sea, puede tener consecuencias. Si la FIA no encuentra una manera de manejar mejor estas situaciones, podríamos estar viendo una ruptura en la relación entre los pilotos y la organización, algo que podría tener consecuencias a largo plazo para el deporte. Uno de los mayores atractivos de la Fórmula 1 es la personalidad de los pilotos. Cada uno tiene su propio estilo, su propia manera de expresarse, y eso es lo que los hace tan interesantes para los aficionados. Max Verstappen, en particular, ha construido una enorme base de fans precisamente porque es auténtico. No tiene miedo de decir lo que piensa, y eso lo convierte en un piloto único. Si la FIA sigue imponiendo sanciones por cosas como en la conferencia de prensa, corre el riesgo de convertir a los pilotos en figuras más controladas y menos auténticas. Y eso es algo que la Fórmula 1 no puede permitirse. Los aficionados quieren ver a pilotos que se emocionan, que se frustran, que celebran y que se expresan de manera genuina. Si la FIA sigue castigando a los pilotos por ser ellos mismos, podría estar matando parte de la esencia del deporte. La Fórmula 1 no es solo un deporte, es un espectáculo mediático global. Los pilotos no solo tienen que lidiar con la presión de competir en la pista, sino también con la presión constante de los medios de comunicación. Cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es captado por las cámaras y transmitido a millones de personas en todo el mundo. En este entorno es fácil cometer errores. Un comentario impulsivo, como el de Max Verstappen, puede convertirse rápidamente en un tema de debate a nivel mundial. La FIA, al imponer sanciones tan severas por este tipo de incidentes, parece no estar teniendo en cuenta el nivel de presión bajo el que están los pilotos. ¿Es justo castigar a un piloto por un comentario dicho en un momento de frustración, cuando está siendo interrogado por decenas de periodistas? Muchos argumentan que no. La presión mediática en la Fórmula 1 es inmensa, y la FIA debería ser más comprensiva con los pilotos en situaciones como esta. La FIA tiene la responsabilidad de mantener el orden en la Fórmula 1, pero también tiene que cuidar su propia reputación. Cuando impone sanciones que son vistas como desproporcionadas o innecesarias, corre el riesgo de perder la confianza de los aficionados y de los pilotos. En el caso de Max Verstappen, muchos creen que la sanción fue un exceso de control por parte de la FIA. Si la organización sigue tomando decisiones que son vistas como injustas, podría perder credibilidad a los ojos de los aficionados. La Fórmula 1 es un deporte que se basa en la confianza. Los pilotos confían en que las reglas serán aplicadas de manera justa, y los aficionados confían en que están viendo una competencia que es lo más honesta posible. Si la FIA sigue imponiendo sanciones que no tienen sentido para la mayoría de las personas, esa confianza podría erosionarse, lo que tendría un impacto negativo en la reputación del deporte. Max Verstappen es uno de los pilotos más polarizadores de la Fórmula 1. Su estilo agresivo en la pista y su franqueza fuera de ella lo han convertido en una figura que genera tanto admiración como controversia. Para sus seguidores, Max es un piloto auténtico, alguien que no tiene miedo de decir lo que piensa, sin importar las consecuencias. Para sus detractores, es un piloto que a veces cruza la línea. Pero independientemente de lo que la gente piense de él, no se puede negar que Max ha construido una imagen pública que es única en el deporte.
La sanción de la FIA por su comentario en Singapur solo refuerza la percepción de que Max es alguien que no se conforma con las reglas establecidas. Para muchos, esto es lo que lo hace tan interesante, pero para la FIA representa un desafío. ¿Cómo manejar a un piloto que no tiene miedo de desafiar la autoridad? La relación entre Max Verstappen y la FIA ha sido tensa en varias ocasiones a lo largo de su carrera. Max es un piloto que no tiene miedo de expresar su desacuerdo con las decisiones de la organización, y esta sanción solo añade más leña al fuego. Es probable que, a partir de ahora, Max sea aún más cauteloso con lo que dice en público, pero también es posible que esta sanción refuerce su imagen de rebelde dentro del deporte. Para la FIA, manejar a un piloto como Max es un desafío constante, ya que es uno de los pilotos más influyentes de la parrilla. Si la organización no encuentra una manera de manejar mejor estas situaciones, podríamos ver más enfrentamientos en el futuro, lo que podría afectar no solo a la carrera de Max, sino también a la percepción pública de la FIA. En la era de las redes sociales, cada comentario y acción de los pilotos es analizado, comentado y compartido por millones de personas en tiempo real. Lo que antes era un intercambio en privado o una declaración que quedaba entre las paredes de la sala de prensa, ahora tiene una vida propia en plataformas como Twitter, Instagram o TikTok. En cuestión de minutos, las palabras de un piloto pueden volverse virales, desencadenando oleadas de opiniones, desde elogios hasta críticas, y las organizaciones deportivas como la FIA no pueden ignorar este nuevo factor en sus decisiones. El incidente de Max Verstappen en Singapur es un ejemplo claro. Su uso de una palabra fuerte en una conferencia de prensa no solo fue escuchado por los periodistas presentes, sino que rápidamente circuló por las redes sociales, generando un debate instantáneo entre los aficionados y los medios de comunicación. Esto plantea una pregunta clave. ¿Está la FIA tomando decisiones basadas en la presión de las redes sociales? Es difícil negar que la viralidad de ciertos incidentes puede influir en la manera en que la FIA decide sancionar a los pilotos. La preocupación por mantener una imagen pública impecable frente a millones de personas puede hacer que la organización reaccione de manera más severa, incluso en situaciones que en otros tiempos habrían sido tratadas de forma más discreta. El término cultura de la cancelación se ha vuelto cada vez más común en el ámbito de las celebridades, y los pilotos de Fórmula 1 no son una excepción. En un deporte donde las personalidades son tan públicas y sus palabras se examinan minuciosamente, los pilotos pueden encontrarse en el centro de controversias en un abrir y cerrar de ojos. El caso de Max Verstappen es un ejemplo de cómo un simple desliz verbal puede poner a un piloto en una situación complicada, donde la presión pública y las críticas pueden escalar rápidamente. Si bien Verstappen no ha sido cancelado, en el sentido más extremo del término, el castigo impuesto por la FIA es un recordatorio de que los pilotos, al igual que las figuras públicas en otras esferas, deben ser extremadamente cuidadosos con lo que dicen. Sin embargo, esta precaución puede tener un costo. Si los pilotos sienten que cualquier palabra fuera de lugar puede destruir su carrera o llevar a sanciones, podrían volverse más reservados y menos dispuestos a ser ellos mismos. Esto podría erosionar parte de la autenticidad que hace que la Fórmula 1 sea tan atractiva para los aficionados. En última instancia, la cultura de la cancelación plantea un dilema para el deporte. ¿Cómo equilibrar la responsabilidad y el respeto sin perder la espontaneidad y la emoción que lo caracterizan? Aunque el castigo de la FIA ha generado un revuelo en los medios y entre los aficionados, una pregunta clave es: ¿perjudicará realmente la imagen de Max Verstappen a largo plazo? Max no es ajeno a la controversia. De hecho, gran parte de su carrera ha estado marcada por su estilo de conducción agresivo y sus declaraciones directas. Sin embargo, estas características también han sido parte integral de lo que lo hace tan popular entre sus seguidores. Muchos aficionados lo ven como un piloto que no se conforma, que no tiene miedo de desafiar el status quo y que siempre dice lo que piensa. Esta autenticidad es lo que lo distingue de otros pilotos más moderados. Si bien la FIA lo ha sancionado por su comentario, es poco probable que esto afecte significativamente su popularidad. De hecho, podría tener el efecto contrario. Al ser castigado por algo que muchos ven como una expresión natural de frustración, es probable que algunos aficionados lo apoyen aún más, viéndolo como una víctima de un sistema que intenta reprimir la pasión y la emoción en el deporte. Para Max, este incidente puede ser un bache en el camino, pero no un obstáculo insuperable. Su legado en la Fórmula 1 se construirá no solo sobre sus victorias y campeonatos, sino también sobre su capacidad para mantenerse fiel a sí mismo a pesar de las adversidades. Y eso es algo que muchos aficionados respetarán, pase lo que pase. Y así llegamos al final de este análisis sobre la sanción de Max Verstappen y el impacto de sus palabras en la Fórmula 1. ¿Crees que la FIA está siendo demasiado estricta con los pilotos?
¿O piensas que es necesario mantener un control firme para preservar la imagen del deporte? Queremos saber tu opinión, así que no dudes en dejar tus comentarios abajo. ¿Estás del lado de Max en este incidente? ¿O crees que la FIA hizo lo correcto? Nos encantaría escuchar tus argumentos y ver qué piensan los verdaderos aficionados de la Fórmula 1. Gracias por acompañarnos en otro video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en la próxima curva.